bienvenidos, bienvenidas a este programa bíblico existencial, donde compartimos este don de la palabra de Dios, existencial, del Padre, Hijo, Espíritu Santo, vidas, para que, guiados por tu palabra, guiados por el Espíritu Santo, podamos descubrir aquello que quieres decirnos hoy, para que damos vida a lo que hagamos más por Jesucristo nuestro Señor. Hoy vemos la parte de este capítulo de San Lucas, a partir del versículo 26. Dice así, es el tema de el endemoniado de Gerasa. Es un tema que está presente también en Mateo 8, 28 al 34 y en Marcos 5, 1 al 20. Por lo tanto, esto vestido ni morado. ¿Verdad que hay una tradición antigua? Dios prefiere el hombre del campo que el de la ciudad, que es lo que se manifiesta también en Caín y Abel. La ofrenda del agrario, la ofrenda del nómada. Como Dios prefiere la vida nómada del desierto, y no le gusta la vida sedentaria de la ciudad. Y me acuerdo de eso. A mí me tocaron tierra y vino no del desierto, sino de la la plenitud, la libertad, se atribuía a demonios, a unas fuerzas o entes que, viviendo en el desierto, venían y se llegaban a las personas y las limitaban. Una persona endemoniada era una persona limitada, sin libertad, sin vida. También dice, hacía mucho tiempo que no llevaba vestido. En este caso, este endemoniado vive como animal. El humano está vestido, el animal está desnudo. Al marcar que tenía mucho tiempo de andar desnudo, es que vivía una animalidad. Junto a esto, dice ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Los sepulcros es lo más impuro que hay. Los sepulcros son el lugar de los muertos. De vivir en los sepulcros es vivir en lo más impuro, es vivir en la muerte. Por lo tanto, este hombre que no tiene nombre, precisamente para indicar que es parte de la comunidad.
la comunidad endemoniada, la comunidad que no vive como humana, sino que vive como animal, peleándose, juzgándose, condenándose. Eso es estar desnudos. Pero además dice, viven en la impureza, sobre los sepulcros, sobre la muerte. Y recordemos que en los evangelios la muerte, sobre todo en Juan, es el desamor. Vivir en los sepulcros, vivir en la muerte, es vivir en el desamor. Al ver a Jesús, se echó a sus pies. Y miren que echarse a los pies de Jesús significa hacerse discípulo. El endemoniado se echó a sus pies, gritando con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tengo que ver yo contigo? Tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Lucas está diciendo que los hebreos no han reconocido a Jesús como Señor, como Hijo de Dios. Y sin embargo, un endemoniado sí lo reconoce. Y lo reconoce Hijo de Dios Altísimo. Te suplico que no me atormentes. Está hablando en singular. No me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Pues, fíjense, el hombre le habla a Jesús a sus pies como un discípulo y le ruega, le dice, ¿qué tiene que ver conmigo? No se menciona aquí, pero el narrador dice que era que Jesús había mandado salir al demonio de ese hombre, el espíritu inmundo, porque a veces dice demonios, daimón, o dice espíritu inmundo. Y dice el texto, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, rompía las ligaduras y el demonio le empujaba al desierto. Aquí hay otro detalle interesante. ¿Por qué? Porque el macho cabrío que se buscaba para imponer las manos y sobre él cargar los pecados del pueblo, se mandaba al desierto con su pecado para que muriera en el desierto. Entonces, este hombre dice, muchas veces iba al desierto huyendo. En otros textos dice que se estrellaba contra las piedras y contra los sepulcros. Aquí dice que se iba al desierto. Entonces, tenía una fuerza impresionante. Estamos viendo todos los signos de una persona demente, con la fuerza excepcional que tienen, con la actitud de pérdida de sentido, con incluso la actitud inhumana, pero está marcando precisamente al ser humano que con el espíritu inmundo pierde el sentido de comunidad. Cuando un ser humano se deja llevar por el espíritu inmundo, pierde el sentido de comunidad, porque pierde el sentido de humanidad y vuelve a la animalidad, donde se pelea. Dice Santa Teresa de Jesús, los que no creen en Cristo son como las bestias del campo, huyen de lo que no les gusta y persiguen lo que les gusta aunque tengan que romper las cercas. Entonces hay que entender cómo lo que está narrándose aquí está hablando de una persona que ha caído en la peor desgracia, que ya ni siquiera verse como humano ni vivir como humano. Dice el texto, entonces Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Recordemos que en Israel el nombre es de suma importancia. El nombre indica la misión de una persona, el sentido existencial de una persona.
Dice, ¿cuál es tu nombre? Él contestó, él. Dice, Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Es interesante porque legión en griego, habla de una multitud, de una cantidad dividida, de una multitud dividida. Por lo cual, o entonces, lo que está diciendo es que lo que está pasándole al hombre es que hay una escisión, hay una esquizofrenia, no solo a veces psicológico, muchas veces psicológica sí, pero hay una esquizofrenia religiosa muchas veces en las comunidades, una división en la idea del ser humano. Yo puedo vivir en una comunidad, pero odiando al hermano, a la hermana. Eso es, por un lado, vivir desnudo como animal, porque no es reconocido precisamente lo que dice Pablo hoy, en el texto de la primera lectura que se leyó, se proclamó que Jesucristo está en el otro. Dice, ya nosotros no juzgamos con criterios humanos a los demás. Y si antes juzgamos a Cristo, ya no lo hacemos. Es que Pablo ha entendido que juzgar a los demás es juzgar a Cristo. Porque dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. El que no está en Cristo sigue influido o influenciado por los espíritus inmundos, por las fuerzas del mundo, de la división, de la pelea, de la envidia, del odio, del resentimiento, del ataque, de la defensa. Entonces dice, y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Aquí hay algo interesante. Si son espíritus, ¿de qué abismo hablaba? Que no los mandara al abismo. Recordemos que había una idea que la tierra era plana, estaba el mar y luego había un abismo donde el mar caía. En esa frontera estaba el Leviatán, el monstruo marino. Entonces, que no lo mandara al abismo es a la destrucción, no solo a un abismo físico, sino a la destrucción. Había allí un gran rebaño de cerdos comiendo en el monte. Le suplicaron que les permitiera entrar en ellos y él se los permitió. ¿Qué razón tenía de entrar unos demonios, una multitud de demonios, a unos cerdos? Si no es para explicar algo fundamental. Recordemos que para el hebreo el cerdo es el animal más impuro. Es incomible. Sin embargo, los pueblos del mar sí comían cerdos. En este caso, los gerasenos sí comían cerdos. Entonces, Lucas lo que está diciendo es que precisamente los cerdos son tan impuros que los demonios pueden irse a ellos. Son lugar del demonio, de la misma impureza y del mismo desamor. Y que Jesús se lo permitió. Entonces, los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos. De un solo hombre, donde estaban todos, ahora se fueron a los cerdos, a una multitud de cerdos. Dice, se arrojaron al lago de lo alto del precipicio y se ahogaron. Esto tiene un impacto interesante porque los cerdos eran una forma de vida de aquella gente. Las piaras de cerdo, las manadas de cerdo que cuidaban, era una forma de existencia, de vivir, como quien tiene rebaños de oveja o de vaca. Entonces, lo que ha pasado es una desgracia. Todos los cerdos se han ido al barranco y se han muerto. Ahora, ¿qué razón tenía
meterse unos demonios, salir de un hombre y entrar en los cerdos para matar a los cerdos, sino para marcar, por un lado, la impureza de los cerdos y por otro lado, que los demonios siempre traen la desgracia al ser humano. Y miren lo que dice después. Había allí, dice, viendo los que cuidaban los cerdos, lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Huyeron. Eso fue un fenómeno extraño. Fue una desgracia. Podían matarlos a ellos porque habían perdido los cerdos. Incluso podían acusarlo de haberlos vendido. Pero ellos corriendo a decir que cayeron al precipicio. Entonces dice, salieron pues a ver lo que había ocurrido, los de la ciudad, a verificar lo que habían dicho los otros. Y llegando junto a Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado, vestido y en su sano juicio, a los pies de Jesús. Aquí entonces se culmina una obra. Primero llegó sufrido, atormentado, sin sentido, animalizado a los pies de Jesús. Pero para poder llevar a cabo todo el progreso que da Jesús, hay que hacer un proceso. Y es que los demonios o los espíritus inmundos salgan de él. Entonces hay que entender hoy en las personas cuáles son los espíritus inmundos que impiden, ¿qué cosa? Estar sentado, vestido, en sano juicio y a los pies de Jesús. ¿Qué nos impide esas cuatro cosas? Vamos a aclararlas bien. ¿Qué nos impide estar sentados como María en el texto del domingo? ¿Qué nos impide estar como discípulos de Jesús? Segundo, ¿qué nos impide estar vestidos? Aquí hay que entender lo bautismal, la dignidad humana. ¿Qué nos impide vivir como bautizados, vestidos? Porque recuerden que cuando un adulto en aquella época se hacía seguidor de Yoshua, entraba a la piscina, que algunas tenían 7 escalones de entrada y 7 de salida, los 7 pecados capitales se abandonaban, se pasaba el agua, se moría y se resucitaba para subir por los 7 sacramentos, ¿no? Entonces, cuando se llegaba a las escaleras, se desnudaban. Entraban al agua desnudos o desnudas. Y ahí morían al hombre viejo. Y cuando iban a subir las escaleras, se les vestía de blanco. El vestido bautismal. El vestido de Cristo. Entonces, aquí hay que entender eso. ¿Qué me impide a mí vivir vestido? Como bautizado. Como una persona nueva, lo que decía Pablo. Una persona que no juzga. Una persona que ya no juzga nada, ni a nadie, con sentimientos humanos, con las formas del mundo. Tercero, ¿qué me impide estar en sano juicio? Es decir, estar no roto, no esquizoide, sino unido en el amor, en el sano juicio. ¿Qué me impide eso? Y cuarto, ¿qué me impide estar a los pies de Jesús? ¿Qué me impide estar a los pies de Jesús? Vivir como auténtico discípulo suyo. Eso que me lo impide, que me impide esas 4 cosas, o alguna de ellas, pero regularmente las 4 van juntas, eso que me impide vivir así, son los espíritus inmundos que llevo dentro.
son los espíritus del mundo. Son fuerzas del mundo que no me dejan ser felices. No me dejan ser feliz. Porque solo seré feliz cuando esté sentado, vestido, en sano juicio y a los pies de Jesús. Si no soy así, estaré peleando, juzgando, condenando, sufriendo. Entonces, ¿qué me está impidiendo esto? Debo reconocerlo y así ir a los pies de Jesús para que Él me sane, para que Él eche fuera de mí todo el error, toda la división, toda la separación que pueda haber en nosotros, toda la idea de separación. Dice, los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Los que habían visto, recuerden que Lucas usa mucho el ver. Los que habían visto contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de estar contentos de que este hombre que estaba poseído de espíritus inmundos ahora estaba libre, sentado, vestido, en sano juicio, a los pies de Jesús, dice, ahora le piden a Jesús que se vaya. Ellos no quieren la sanación de Jesús. Ellos quieren vivir con sus puercos. ¿Ven? Ellos no quieren la sanación de Jesús. Ellos no quieren que Jesús viva en la comunidad. Ellos quieren que Jesús de pronto pase por ahí, que haga un milagrito a las personas, pero que viva en la comunidad, que viva en nosotros, no. Dice el texto, y dice, ¿y por qué ellos no querían que Jesús se quedara en la comunidad? Dice el texto, porque estaban poseídos de un gran miedo. La más grande posesión que hay es esa. Estar poseídos por el miedo. Estaban poseídos por un gran miedo. Eso es lo que impide que las comunidades alcancen la libertad. Esto es lo que impide que las comunidades vivan sentadas, es decir, en esa sensación de paz, que vivan vestidas como cristianos, que vivan en sano juicio, en el amor, y que vivan a los pies de Cristo como discípulos. Es el gran miedo que tenemos, con el cual vemos a los demás como amenaza. Los otros se vuelven amenaza para mi vida, para mi tranquilidad, para mi felicidad, para mi alegría, etc. Poseídos de un gran temor, de un gran miedo. Y él, Jesús, que respeta la voluntad humana, el sentir humano, se subió a la barca y se regresó. Se subió a la barca y se regresó. Dios siempre está en nosotros y nosotros en Dios. Pero Él respeta si tú quieres vivir entre los cerdos y entre los sepulcros. Él respeta eso. Él solo te da lo que tú quieres que te dé. Realmente, es decir, Él solo da lo que tú sientes. Dios no nos da lo que pedimos con la boca. Dios nos da lo que sentimos con el corazón. Lo que nosotros sentimos, eso es lo que nos viene siempre. Pero antes de sentir hay un pensar. Por eso hay que vigilar, pensar y sentir. Porque la gente dice, ¿por qué si yo no soy mala me pasan cosas malas? Porque aparentemente tú no haces cosas malas, pero las sientes.
Te sientes indigno, indigna, malvada, pecador, malo, egoísta, mejor, soberbio, ¿te sientes? Eso que siento es lo que viene. Con la misma vara que mido, del sentimiento soy medido y una cuarta más. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él. En un primer momento está a los pies de Jesús, fíjense, como discípulo, en la actitud de discípulo. Le pedía estar con él, pero lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Este es un elemento también importante, porque a este hombre Jesús no se lo lleva como discípulo, aunque él se ha puesto en situación de discípulo. Y aunque pareciera que fuera un momento inmediato, no, eso pasó tiempo, porque ahora él le dice: anda a tu familia, anda, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Era un pagano, un geraseno. Entonces le está diciendo: mira todo lo que Dios ha hecho contigo. Anda a tu casa y evangelízala. Anda a tu casa y sé testigo. Anda a tu casa y anuncia lo bello que Dios ha hecho. Y fíjense lo que dice, y le obedeció, No le digo: no, es que yo quiero estar contigo, es que yo quiero ser monja, es que yo quiero ser sacerdote a la fuerza y quiero ser... No. Es donde Jesús te pone. La vocación es vocación, y donde Él te llame, allí tienes tu misión. Misión de proclamar, misión de visitar enfermos, misión de cantar, es una misión. Y miren, él obedeció y dice el texto: y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Se volvió un discípulo misionero. Pasó de endemoniado, de un hombre no libre, esclavo, a ser uno liberado en Cristo, un discípulo misionero. Este texto es interesante para las comunidades hoy, muy interesante, porque hay que preguntarnos qué demonios, qué espíritus inmundos están en las comunidades nuestras, que no nos permiten vivir sentados, es decir, en calma, en paz. No nos permiten vivir vestidos bautismalmente, en sano juicio, en el amor y a los pies de Jesús, dispuesto a lo que nos mande Él. Pero hay que identificarlos. Si esos espíritus inmundos no se identifican, no pueden ser liberados. Tengo que reconocer como comunidad, como persona de una comunidad, que no vivo esos 4 elementos, y por lo tanto, si no lo vivo, es que tengo un espíritu inmundo. No porque se me metió una cosa y voy a virar la cabeza al revés, no, sino que son unas fuerzas del mundo que me han esclavizado y me han vuelto a la animalidad. A la animalidad, la pelea, la envidia, el odio, el resentimiento, todo eso. Bien, ahora se salta a otra perícopa. La curación de una hemorroísa, se pone hemorroísa, por ponerlo, porque puede ser también otra cosa, y la resurrección de la hija de Jairo. Textos que están en Mateo, para leer 9, 18, 26 y Marcos 5, 21 al 43. Cuando regresó Jesús, regresó de allá de los Gerasenos, la muchedumbre le recibió con agrado. Miren los contrastes. La primera muchedumbre lo despidió con desagrado, vete. Ahora la otra muchedumbre lo recibe con agrado, pues todos le estaban esperando. Hay una comunidad que lo rechaza a pesar del bien que ha hecho en ella, y otra comunidad que le está esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo,
que era jefe de la sinagoga, o sea, era un judío practicante, jefe de sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, actitud discipular, cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba entrara en su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. De aquí hay que ver el detalle. ¿Por qué? Era un jefe de sinagoga, debía ser un hombre de una capacidad económica un poco buena. Su hija estaba o por darse o se había dado ya en matrimonio. Se había hecho el contrato un año antes, a los 11 años se hacía el contrato. Uno se escandaliza, pero a veces yo estaba releyendo las confesiones de San Agustín, y él dice que le han dado por esposa, por prometida, a una chica, pero le faltaban 2 años para ser núbil. O sea que tenía como 10 años. Y estaba esperando los 2 años para que fuera núbil. O sea que eso en el tiempo antiguo era bastante común, siglo IV. Este es el siglo I, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene 12 años, es una mujer ya, no es una niña. Probablemente ya ha hecho el rito de paso de niña a mujer, ya se ha dado en matrimonio, pero resulta que está muriéndose. Y la mujer siempre es vista como una inversión en la casa. Los hijos heredan y se quedan y traen. Las mujeres se las llevan y todo lo que se les dio se va. La inversión. Entonces el padre está perdiendo también su inversión. Dice el texto, mientras iba, la gente le oprimía. Se llevaba un montón de gente con él, dice, un grupo de personas le oprimían. Entonces, una mujer que padecía de sangre, flujo de sangre, desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque tanto la chica tenía 12 años como esta mujer tenía 12 años de sufrir el padecimiento de flujo de sangre. Aquella estaba muriendo. 12 significa un número total, pleno. Las 12 tribus de Israel, los 12 meses del año. Entonces, esta chica estaba muriendo en la plenitud de su vida. 12 años. Y esta otra tenía 12 años también en la plenitud de su vida. No dice cuántos años tenía, pero toda una vida de flujo de sangre, de impureza, de estar muriéndose. Entonces son casos muy interesantes. Una mujer que está comenzando a vivir como mujer y otra que ya es mujer. Pero en las dos se repite el número 12. La plenitud, en ella está dando, en la plenitud de sus vidas, se está dando la muerte. Entonces, dice, se acercó por detrás de Jesús, no dice de quién, pero de Jesús, y le tocó el borde del manto. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Miren qué hermoso es esto. ¿Por qué? Porque él va y todo el mundo lo zurra, lo está rozando, apretando, dice. Pero hay un toque distinto. Y ese toque es el toque de la fe. Es el tocar de la fe. El tocar de la fe hace sentir a Jesús.
Y miren, el texto nos dice, viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón la había tocado y cómo al punto había sido curada. ¿Cómo se acercó la mujer? Temblorosa. Me imagino emocionada. Se había curado. 12 años muriendo. Se había curado. Entonces se acerca a Jesús temblorosa y dice, postrándose ante él. Es interesante el postrarse, porque el postrarse significa yo me pongo ante ti en los 5 puntos, rodillas, codos y frente, y me declaro tuya. Tú eres mi dueño. Haz conmigo lo que quieras. Eso es el postrarse. Es una declaración, un símbolo de declaración, de aceptar que el otro es dueño. Entonces se postró y dijo al mundo, a la gente, contó a todo el pueblo, dice, por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Por qué Jesús no dijo, hija, yo te curé? ¿Por qué no dice así Jesús? Hija, yo te curé. Porque Dios es siempre curación. Porque Dios es siempre amor que cura y sana. Porque Jesús es siempre vida. Y en Él tenemos vida. Pero en realidad, para que haya curación real, tiene que haber fe. La fe es la que te ha curado. Sin la fe, nada. Tu fe te ha salvado. Es decir, la fe tuya te ha dado vida nueva. Vida verdadera. Vida total. Estaba todavía hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo, tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo, no temas, solamente ten fe y se salvará. Es el mismo elemento, no tengas miedo, ten fe. Porque el miedo es opuesto a la fe, como es opuesto al amor. Fe y amor van juntos. Entonces dice, no tengas miedo, ten solo fe y se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, los íntimos de Jesús. Jesús amaba a todos, pero tenía una cercanía con estos 3. ¿Por qué tenía una cercanía? Porque eran líderes. Y posteriormente lo vimos, ¿no? Se ve en los textos bíblicos, Hechos de los Apóstoles. Fueron líderes de la comunidad. Estaban cerca de él. Y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué ponen de la niña? El traductor. El traductor pone de la niña, porque tenía 12 años, pues. No para los españoles, 12 años es una niña. Tenés al padre de la mujer. ¿Ven? Todos la lloraban y se lamentaban. ¿Por qué todos se lloraban y lamentaban? No dice ahí, pero probablemente pudo ser que ya estaba preparada toda la boda, que era lo más seguro. Y en las bodas se hacía una fiesta enorme, unas comilonas impresionantes, la abundancia. Así que mucha gente estaba triste también, porque la fiesta se acabó, no había nada. Y dice el texto, Jesús le dijo, pero él dijo, no lloren, no ha muerto, está dormida. No ha muerto, está dormida. La gente sabía que había muerto. Pero Jesús equipara a la muerte con una dormición. Como lo dicen en Oriente, la dormición.
se durmió en el Señor. Es muy común que en la iglesia oriental le digan, es que esta persona se durmió, no se murió. No se habla así. Dejó de existir tampoco, no. Tal persona se durmió en el Señor. Entonces no dice, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Se burlaban de Jesús. Él, tomándola de la mano, y aquí vemos el signo, tomándola de la mano, dijo en voz alta, niña, levántate. Retornó el espíritu a ella, retornó el espíritu a ella, y al punto se levantó y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Miren el contraste también aquí. En la perícopa anterior le dijo al que había quedado sano de los demonios que lo contara a toda su familia. Y él lo cantó a todo el mundo, dice en el pueblo. A esta le dice que no diga nada. Todo lo contrario, que no le cuenten a nadie lo que había pasado. El secreto mesiánico, ¿cómo se llama en Biblia? Aquí vemos algo interesante también, es que el tomarle de la mano. Es decir, Jesús es el hombre del Espíritu. Cuando nos toma de la mano, cuando nos dejamos tomar de su mano, la vida renace en nosotros. La vida significa la conciencia que su espíritu es nuestro espíritu. Que nosotros tenemos el mismo espíritu de Jesús. No hay espíritus. Hay un solo espíritu. Nada más. El de Dios. El espíritu de Dios que está en Jesús. Y también está en nosotros. Por eso dice Pablo, tenemos el mismo espíritu de Jesús que nos hace decir Abba, papá, papito. Nosotros hemos crecido creyendo que hay como una multiplicidad de espíritus, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. No, es uno solo, que se manifiesta en ti, en ti, en ti, en mí, en experiencias distintas en el espacio-tiempo, pero es el mismo espíritu. Por eso es que todos somos uno, realmente. Y cuando entramos en la fe verdadera, profunda, desde ese espíritu, desde esa capacidad, vemos que aunque haya cuerpos distintos, cada uno es Jesús. Cada uno es Dios, porque es parte de Dios. ¿Ven? Pero eso a veces nos da miedo, decir que somos divinos, que somos... Eso nos da miedo a veces. Somos divinos, porque vivimos la misma vida divina, la de Jesús, la de Dios. Realmente santo, como dice Lumen Gentium 40. Bien, entonces vamos a dejarlo allí para las preguntas, ideas, etcétera, que surjan a partir de la segunda parte del capítulo 8. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, padre. Bueno, un comentario general que desde hace, ya bastante tiempo que tenemos de estar aquí, me llama la atención. ¿Por qué la narración de un hecho en un libro de la Biblia, como este que estamos viendo de Lucas, o qué pretendía el autor, o el redactor, o el que configuró la Biblia, la ordenó, de repetirlo en Lucas, en Marcos y en Mateo? ¿Cuál era la idea? Recordemos que los evangelios fueron escritos para auditorios distintos. Lucas escribe a gente culta, griega, pero que tiene un cariz, que tiene un fondo hebreo, una parte, la otra parte tiene fondo griego, así que escribe con un griego prácticamente clásico, un griego muy,
muy bueno. Marcos es mucho más simple, escribe pues a una comunidad inicial. Mateo escribe a hebreos. Entonces las narrativas son distintas, a veces hay detalles diferentes. Y el compilador, cuando se compila los textos, se elige poner los tres. No hacer una síntesis de todo, ¿no? Sino este texto que se manejó acá, hacia el área de las islas griegas, este otro texto que fluyó más en Jerusalén, este otro texto que fluyó desde Roma para acá, vamos a respetarlo y a ponerlo juntos. Pero por separado, juntos en un solo texto, pero separados. Recordemos también que aquella época no era así, eran rollos. Entonces eran rollos que se manejaban. Entonces tenían los rollos de Marco, Mateo, Lucas como independientes. Y Juan, que es también independiente de estos tres. Pero se mantienen precisamente porque son experiencias distintas. En épocas diferentes también. Sí, también más o menos, porque Marcos hacia el 65 por allá, 70, Lucas, Mateo y Lucas hacia 75, 85, más adelante, y Juan ya más adelante hacia el 95, 110. Entonces, como son épocas distintas, se guardan. Padre, yo he venido entendiendo en todo este tiempo y he tratado de investigar también de mi cuenta y aprender, ¿no? Todos los días un poquito más. Que la Biblia realmente no fue un libro histórico, sino que son relatos que de una u otra forma, decía ayer la comentario de Ciudad Redonda, que es un ente católico, que, por ejemplo, cuando salieron los israelitas de Egipto, se mencionan que son 600,000. O sea, era imposible que alguien los contara. Pero lo que se buscaba era exaltar el vigor, la multitud del pueblo y la bondad de nuestro Señor que le permitió al pueblo de Israel salir en esa cantidad, ¿no? En una cantidad numerosa, digámoslo así. Esas narrativas épicas, algunas también en otros sentidos muy así como figurativas, porque si dice 600,000 sin contar las mujeres, los niños y los animales. Correcto. O sea que 600,000, más de medio millón. Mujeres, más de medio millón sería. Y niños ya, hablemos por lo mínimo de 1 millón mínimo, si no más, 1,5 millones de personas. Salir 1,5 millones de personas de un lugar para viajar a otro, alimentarla, eso es para marcar la obra grandiosa de Dios. Es que es casi fantástico. Sí, claro, es que es fantástico, claro. Si uno pusiera ese relato en una fábula, en un cuento, sería exactamente eso. Es como si nosotros dijéramos que salga toda la población de la provincia de Panamá caminando por un desierto sin ningún tipo de facilidad atmosférica ni un lugar donde resguardarse. O sea, y yo lo quiero entender de esa manera. Lo que se pretendía era precisamente como vigorizar el relato y que calara en la gente, me imagino. Exactamente, para decir que Dios es poderoso, que Dios es el Señor y que Él es capaz de liberar a 600,000 o a 10 millones si escuchamos su voz y si seguimos su palabra. ¿Ve? Lo mismo pasa con las muchedumbres de Jesús. Uno se imagina que eran miles y miles, no. Jesús fue uno entre tantos hombres que en el mundo de su tiempo se levantaron como personas que iban a guiar, otros con actitudes más violentas que Jesús, pero hubo cerca de 24 entre el año 10 antes de Cristo hasta el año 60 y pico, como 24 hombres que fueron vistos como ungidos, hombres que iban a llevar a Israel a la libertad. La diferencia de Jesús es que Jesús no lo hace de manera política, bélica.
todos los demás sí. Claro. Detractores de Jesús, en cierta forma, que creo que en la Torá se mencionan que al contemporáneo de Jesús hubo hombres que también eran predicadores, que también querían liberar al pueblo de Israel, etcétera, del dominio romano, o sea, un montón de cosas. Sacaban demonios y todo lo demás, otros, porque Jesús mismo lo dice, si ustedes me juzgan a mí, que yo lo hago con el poder de Belcebú, ¿con qué poder lo hacen sus hijos que también sacan demonios? O sea, no era el único, había experiencia en esa época. Y fíjense lo que dice la introducción de la Biblia de Jerusalén respecto a lo que tú decías. Dice así, derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de una comunidad primitiva, tienen en su base la garantía de testigos oculares. Indudablemente, ni los apóstoles ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Su propósito era menos profano y más teológico. Hablaron para convertir y edificar, para inculcar e ilustrar la fe. No son historia. Son textos, estructuras teológicas, pastorales, catequéticas, para suscitar la fe. ¿Hay otra persona aquí? Buenas noches. Una de las cosas que me llama mucho la atención de las lecturas de hoy es lo que nos habla sobre la fe, porque realmente sí es interesante la parte histórica y demás, ¿verdad? Pero creo que para nuestros sentimientos, para nuestra vida cotidiana, la fe es sumamente importante, porque muchas veces, montones de veces pedimos cosas, ¿verdad?, al Dios de nuestro corazón, y de repente luego tenemos esas dudas y entonces decimos, bueno, es que no era el momento, es que Dios no sé qué, pero es que fuimos nosotros, y siempre somos nosotros que pedimos, pero no ponemos esa fe que Él quisiera que todos tuviésemos. Entonces, como que es bien importante eso en nuestras vidas. Exactamente, lo que Jesús habla de la fe, en síntesis, es que él dice, lo que ustedes crean que necesitan, cuando ustedes se lo piden a Dios, crean que ya lo han recibido. Y den gracias por ya haberlo recibido. Ese es el tipo de fe, un sentir seguro de que ya se ha recibido. Eso se llama el deseo sentido. El deseo sentido. Esa es la fe que Jesús pide. Buenas noches a todos. Me llama poderosamente la atención esta parte de donde el hombre de quien había salido los demonios le pedía estar con él, pero le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Eso me hace referencia a la misión, de salida a la misión desde ese momento, porque y eso es lo que nos está invitando la iglesia en este momento, ¿no? Que vayamos a las periferias, que salgamos de la comodidad de la iglesia, de estar, usted lo mencionó, de estar allí sentados cómodamente, engordándonos nada más con todo lo que recibimos. Y me llama poderosamente la atención porque es interesante ver que desde los inicios, desde Jesús y desde que hizo su vida pública, todo era basado en la misión. ¿Cuál era la misión? Anunciar el reino. Pero miran cómo él lo hace con este hombre. Él le expulsa a sus demonios, hay que saber cuáles son los demonios de ese momento y los demonios de ahora, cuáles son.
el no tener plata, los afectos y toda clase de cosas que se convierten en tu ídolo, digámoslo así. Es un demonio porque te impide realmente estar concentrado en lo que tienes que estar concentrado. Y es interesante esto de que le expulsa a los demonios y le dice, ve a tu casa, a la gente, a tu familia, a tus amigos, al compañero de trabajo, al que no quieres, al que aprecias, al que no. Y es interesante esto, me llama muchísimamente la atención porque a esto nos está llamando la iglesia en este momento, a salir de la comodidad de estar sentados, como dice el otro, chupando y engordándose como un cerdo. Tú chupas y chupas palabra, Eucaristía y eso y todo lo demás y allá afuera la gente necesitando que se le hable de un Dios que no está muerto, de un Dios que está vivo. Y es interesante eso y ver cómo hay contraste, porque al hombre que le sacó los espíritus inmundos, lo manda, como he dicho, a su casa y empieza a hablar en el pueblo. Pero a la niña y a la familia la manda a no decir nada, que no digan nada. ¿Ve? A la mujer le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, ve y di lo que quieras decir. Pero a la familia de la niña, de manera increíble, dice, a ellos no digan nada a nadie. ¿Cuál es el motivo? La cuestión es que cada uno tiene su misión. Y ha de aprender sobre todo a obedecerle a Jesús. Padre, buenas noches, padre, hermanos. Ahí casualmente con esa perícopa iba a hacer una consulta antes de que la hermanita interviniera, pero releyendo quedé pensando, yo bueno, que en esa perícopa que dice que vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo, pensé, bueno, ¿será que la primera misión que nosotros tenemos que hacer es en nuestra casa? Porque a veces queremos pues salir, ir, ser luz en la calle, pero somos oscuridad en la casa. Entonces, pienso que de repente desde esa perspectiva, y en la otra, donde manda que no cuentes nada, es porque el milagro se había desarrollado en la casa, en la familia. O sea que no estaba mandando que fuera como alardear fuera de. Entonces, quizás es que en ambas que están allí seguiditas, también el autor bíblico querrá pues hacer énfasis que en primera instancia tenemos que evangelizar en nuestras casas, en la iglesia doméstica. Exactamente, el que se encuentra con Jesús se encuentra con el tesoro. Cuando una persona recibe un regalo de, qué sé yo, de monedas, o recibe un regalo de muchos pañuelos o de muchas piedras, ¿en quién piensa primero? En la casa, en la familia, es lo lógico, ¿no? Entonces, lo que está diciendo el texto es que el que se encuentra con Jesús, a los primeros que va es a la familia. En el caso del hombre, él va a la familia y luego va a la ciudad y dice por todos lados, se extiende. En el caso de la niña, el hecho se da en la familia y dice, guárdenlo entre ustedes. No se lo digan a nadie, para que lo vivan entre ustedes, se den cuenta de la gloria de Dios entre ustedes. Es vivir, yo lo veo de esta manera, vivir como familia el don de la fe. Porque usted se imagina la conversación de esa familia luego de eso. Claro, pero imagínate también que precisamente acá donde manda a que hable a la familia y se riega por toda la ciudad, son paganos. Acá la familia es judía, es el jefe de una sinagoga. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la situación? Que acá entre los paganos, pues, no pasaba nada, pero entre los judíos, si eso se regaba, después vamos a ver, van a querer hacerlo rey.
pero rey al estilo humano. Entonces él no quería eso. Por eso el secreto mesiánico. No le diga a nadie, porque mi función no es hacerme rey al estilo humano. Yo traigo un reinado distinto, el reinado de Dios. Sí, sí. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, porque nos das tu palabra que nos ilumina y nos invita a vivir como comunidades sanas, liberadas de toda esclavitud, de todo espíritu inmundo, para ser capaces de estar vestidos en sano juicio, en tu amor, y convertirnos así en discípulos misioneros tuyos, capaces de anunciar tu reinado en nuestras casas y en el mundo, que podamos asumirlo con un corazón alegre y estar dispuestos y dispuestas a hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recordemos, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Bendiciones.